Muchas gracias y pues sí, muchas gracias por la invitación de COA, Inteligencia Dental. Y el tema que se seleccionó para esta ocasión, la verdad a mí se me hace muy interesante, no solamente por la parte de ser periodista, sino la base, como lo pongo en el título, ¿no? La base que tenemos nosotros para hacer un tratamiento periodontal, para de ahí partir incluso cualquier otro tipo de tratamiento. No solamente eliminar placa, eliminar cálculo y mantener este control de la placa, sino que necesitamos hacer algún tratamiento de ortodoncia. El manejo y el control de la placa se vuelve indispensable. Un paciente llega para la colocación de prótesis porque está preocupado, porque perdió sus dientes ya hace tiempo. Necesitamos tener un buen manejo y un control de placa. Entonces, todo esto no es solo un apartado de la odontología de decir limpiamos al paciente y listo. Realmente lo que estamos haciendo es cimentando las bases para los próximos tratamientos. Por eso yo coloco que el manejo y el control de la placa son la base del tratamiento periodontal. Y a partir de aquí, nosotros podemos irnos hacia cualquier otro tipo de tratamiento, ya sea que el paciente lo requiera o nosotros hayamos detectado algo en nuestro diagnóstico y le podamos dar ese seguimiento. Bien, específicamente sobre la enfermedad periodontal, me gustaría poner en contexto la importancia que se tiene de hacer un correcto manejo y un correcto control de placa. Informárselo a los pacientes, que el paciente sepa realmente la necesidad que hay de atender la enfermedad periodontal, de prevenir la enfermedad periodontal, que es bastante simple hacer una prevención de la enfermedad periodontal. Aplicar estas conductas de prevención es lo que nos ha costado un poco de trabajo. Hablando específicamente de la comunidad de pacientes en México, que es, bueno, de la que puedo hablar porque es en donde doy la consulta privada, es esta parte de conducta que nosotros tenemos que estar manejando, que nosotros tenemos que estar un poquito atrás del paciente, realmente poniendo atención en su técnica de cepillado, en todo lo que nosotros vamos a complementar fuera del consultorio. Pues bien, informarle también al paciente sobre la enfermedad periodontal. Decirle de manera inicial que esta es una enfermedad inflamatoria, que no se la contagió a alguien más y que no es solamente que llegan bacterias y tiene una infección ahora el paciente en la encía y esta infección empieza a destruir todo. Que tiene mucho que ver un factor inflamatorio y teniendo unas estadísticas, estas estadísticas son de la OMS, sabemos que las enfermedades periodontales severas van a afectar entre un 15 y un 20% de los adultos en edad media. Esto es de los 35 a los 44 años. Estamos hablando de que 2 de cada 10 personas van a tener enfermedad periodontal severa. Sabemos que dentro del rango de enfermedades periodontales, desde la gingivitis, ya lo podemos considerar una enfermedad periodontal, hasta las situaciones más severas que podemos presentar. Y ahora, ¿qué es lo que a nosotros en el consultorio se nos dificulta con la enfermedad periodontal? El estar haciendo hincapié en los pacientes, el que el paciente sepa el por qué tiene que venir a mantenimiento, por qué tenemos que limpiar, por qué tenemos que hacer todo eso, por una simple razón. La enfermedad periodontal no duele. Y al no doler, entonces, pues el paciente va a decir, ¿a qué voy? No tengo molestia. Bueno, sí, sangra un poco la encía, pero se calma o utiliza algún tipo de remedio casero y se calmó la inflamación, se calmó el sangrado. Ya no se ve tan roja la encía, listo, ya se curó solo. Y dejamos avanzar esta enfermedad periodontal. ¿Cuándo viene el paciente a consulta? Muy sencillo, cuando ya está perdiendo dientes, cuando ya tiene dientes flojos,
cuando ya ve algún tipo de coloración que no es muy agradable o cuando alguna otra persona se lo reporta, que le dice, oye, pues es que noto como que tienes mal aliento o definitivamente tus dientes no tienen un buen aspecto. Y es donde van a consulta. A esto me refiero con que pacientes en etapas tempranas de enfermedades periodontales, como lo es la gingivitis, no acuden al consultorio. ¿Por qué? Porque si analizamos el margen gingival de esa fotografía, desde ahí ya se ve la inflamación. Claro, se ve una irregularidad en el margen gingival, se ven distintas coloraciones, desde amarillentas, azulosas, se ve un poco enrojecido. Eso ya es inflamación, aunque el paciente aparentemente esté limpio. No sabemos si hay placa en sitios en donde ya no podemos observarlo de manera clínica y de manera directa. Eso es algo que puede suceder mucho. Ahora, pacientes que después llegan con enfermedades periodontales más severas, pues suceden casos como los de esta fotografía, en donde la pérdida de inserción ya es a tal grado que se vuelve pues irreversible, se vuelve muy difícil de reparar, empezamos a tener secuelas y empezamos a tener pues ese tipo de consecuencias que trajo una enfermedad no atendida. ¿Y qué le decimos al paciente aquí? Pues simplemente que el mantenimiento es vital y como yo a veces se los digo, pues hay que aprender a vivir así, porque hay muchas situaciones que ya no son reversibles, que ya no podemos regresar los tejidos a donde tenían que estar, en donde normalmente estarían. Y bueno, es una situación que el paciente debe comprender, es una situación que el paciente debe tomar incluso decisiones y debe poner todo de su parte para que el mantenimiento ahora sea efectivo, ¿no? Seguir cuidando el hueso que nos queda, los tejidos blandos que nos quedan, todo esto, tenerlo muy presente y que el paciente lo comprenda perfectamente. Ahora, hablando específicamente de la causa de la enfermedad periodontal, gracias a que conocemos la causa o el detonante inicial de la enfermedad periodontal, es que los tratamientos se han ido desarrollando, han ido mejorando, incluso hemos tenido acceso a tecnología muy nueva que nos facilita mucho la corrección de la enfermedad periodontal. Y todo esto es la placa bacteriana que se nos acumula, que comienza a causar una irritación en los tejidos, que comienza a dar una inflamación directa en los tejidos, y la respuesta a esta inflamación es la destrucción de tejidos. Específicamente, hueso, ligamento periodontal, comienzan a destruirse. Y es consecuencia de esta inflamación que ocasionó la irritación de la placa. Y ahora, detectamos nosotros la placa utilizando pastillas reveladoras, que sería un producto muy común. Pero el nosotros saber si el paciente acumula o no placa, nos da solamente un indicador de qué tan propenso es a tener enfermedad periodontal, nuestro famoso índice de Kiel. Este índice que nosotros vemos cuántas caras de los dientes están con placa y sacamos un porcentaje. Esto simplemente nos dice qué tan propenso es tu paciente a tener enfermedad periodontal. Sin embargo, no nos indica mucho de qué tanta placa tenemos debajo de la encía o si ya hay algún problema debajo de la encía. Que estos son problemas muy ocultos que si dejamos que nos engañe la parte clínica, después el paciente dice, oiga, es que esto siguió progresando. No me diga que no se pudo haber fijado. El sondeo, la exploración, todo esto nos va a ayudar a poder determinar si hay placas, si hay cálculo debajo de la encía, qué tanto es el problema del paciente, y así tanto el odontólogo como el paciente comienzan a comprender la situación en la que se están enfrentando. Si de inicio yo le digo a mi paciente, sabes, pues tú eres muy propenso a la enfermedad periodontal, por cuestiones anatómicas que ya revisé y porque también tu índice de placa es muy alto. Entonces, vamos a mejorar higiene. Entonces, vamos
a entrar a mantenimientos periodontales. Y vamos a evitar que la parte anatómica, que esa no la podemos modificar, pues no se vea afectada por conductas que nos faltan corregir. Y una cosa muy importante, algo que tenemos mucho en mente en el consultorio, perdón, es que no necesariamente el paciente tener mucha placa significa que la severidad de su enfermedad periodontal va a ser igual en proporción. No necesariamente. Pueden pacientes tener poca placa y tener una enfermedad periodontal severa. Pueden tener una placa muy abundante y no están entrando en destrucciones muy grandes. Entonces, no hay que dejarnos engañar. La enfermedad periodontal es tan caprichosa que necesitamos mucha observación, mucho diagnóstico y muchas correcciones de conducta. Y bien, esto es algo que prácticamente todo odontólogo o incluso alumnos que comienzan a entender la enfermedad periodontal, esto es algo que necesitan comprender perfectamente. Este es el modelo no lineal de la enfermedad periodontal. Este modelo nos explica cómo el paciente puede desarrollar características y expresiones de la enfermedad periodontal. O sea, pérdida de inserción, inflamación, sangrado al sondeo, sangrado a cualquier estímulo, sangrado al cepillado, todas estas características que nosotros conocemos perfectamente de la enfermedad periodontal. Este modelo nos explica que la enfermedad periodontal no está ligada exclusivamente a las bacterias, que tenemos agentes, como los de la parte superior, que son modificadores de la enfermedad periodontal, que los conocemos como factores de riesgo adquiridos y ambientales. Por ejemplo, fumar, tener algún hábito de estar mordiendo objetos, el uso inadecuado de auxiliares como palillos, como cepillos interdentales, como hilo dental. No quiere decir que el hilo dental es malo, es uso inadecuado de este tipo de auxiliares. Modifican la enfermedad periodontal, pueden acelerarla, pueden enmascararla. A eso nos referimos con que sean agentes modificadores. Ahora, están debajo los factores genéticos, que los factores genéticos van a alterar directamente ya sea el metabolismo del paciente o la reacción inmune que tiene el cuerpo a el contacto con la placa. Y también factores genéticos puede ser la parte anatómica. Así de fácil. Un biotipo delgado, poca banda de encía queratinizada, que esto hace que el paciente sea predispuesto a tener enfermedad periodontal. Cuando nosotros observamos en el paciente todos estos elementos, podemos darle una mayor certidumbre a su tratamiento. Podemos decirle, yo te recomiendo el uso de este aditamento o de este cepillo o de este tipo de conductas porque ya analicé todo el entorno. Porque no es solamente limpia y tállale hasta que quede reluciente, porque si quita las bacterias, quitas todo. No, tenemos otros factores que también pueden estarnos predisponiendo, pueden estarnos modificando el que pues se nos alteren situaciones en el cuerpo y que nos lleve a enfermedad periodontal. Bien, ¿qué sucede cuando se presenta ya un paciente y tiene situaciones muy específicas como las de esta imagen? Esta imagen, bueno, podríamos decir son manchas, son pigmentaciones que están en el esmalte, pueden ser pigmentaciones exógenas, algo que se le pegó al diente, no sé, té, cigarrillo, café, lo que sea. ¿Esto cómo afecta a nosotros, pacientes, para poder desarrollar enfermedad periodontal? ¿Y por qué hay que ponerle atención a ese tipo de situaciones? Porque eso ofrece una retención mecánica en la placa. Es una traba mecánica tal cual para la placa que entonces facilita la acumulación, facilita la colonización en sitios en donde el cepillado no es muy eficiente o a veces en donde el cepillo no llega. Un paciente que tenga alguna malposición, que tenga un diente encimado y que digamos, no es muy fácil de limpiar y la habilidad del paciente tampoco es muy buena para limpiar, hay que poner mucha atención en esos sitios.
son sitios de retención mecánica para la placa. Por mejor que se cepille el paciente, ahí va a haber placa. Y podemos estar desarrollando una inflamación subclínica que no nos damos cuenta que está ahí hasta que ya el paciente no lo reporta o hasta que la enfermedad periodontal se hace un poco más severa. Estos son otros ejemplos de retención mecánica. Hay que tener en cuenta que la placa tiene un vehículo predilecto en el cual puede viajar perfectamente y este vehículo se llama el cálculo. El cálculo es el mejor vehículo que tiene la placa. Werhaug en los 70s y principios de los 80s hizo varios estudios sobre la acumulación de cálculo y él encontró en estos estudios que el cálculo por sí solo no causa inflamación, es la placa, porque la placa está liberando estas enzimas, está creando un entorno ácido, el cual irrita los tejidos. El cálculo por sí solo no te va a irritar a los tejidos, no los inflama. Sin embargo, es el mejor vehículo que tiene la placa para viajar a través de la superficie dental. Entonces, la eliminación del cálculo es algo indispensable para el mantenimiento periodontal. El paciente no solamente cepillándose y decir, elimino la placa, pues es que hay un poquito de sarro, pero si lo limpias no pasa nada. No, porque es un vehículo perfecto. A pesar de que no inflama, cualquier elemento de placa que llegue y se deposite en ese cálculo va a poder viajar de manera ideal, va a poder llegar a sitios en donde pudo haber sido más difícil si no tuviera la placa. La imagen que se encuentra debajo son manchas muy características de un paciente fumador pesado. Recuerden, un paciente fumador pesado es clasificado a partir de los 10 cigarrillos al día. A partir del 10º cigarrillo ya se considera un fumador pesado y podemos encontrar este tipo de manchas. Las manchas muy oscuras que son difíciles de quitar con instrumentación manual. Es importante ahorita ese punto, vamos a tocarlo. Y es igual una retención mecánica para la placa. Sus pacientes pueden acumular placa muy fácil en ese tipo de sitios. Y ahora, yo les mencioné sobre la instrumentación manual, muy importante. Es un proceso que tenemos en la odontología desde hace años. Pero entra un pequeño debate muy interesante y mucha gente me lo pregunta y me dice, oye, es que me compro mi equipo de ultrasonido para poder hacer limpiezas, para poder quitar el cálculo, quitar la placa, quitar todo. Pero entonces ya no necesito usar mis curetas porque ya son del pasado y no, definitivamente no. La instrumentación ultrasónica debe ser acompañada de instrumentación manual. Porque hay sitios en donde las puntas de ultrasonido no logran llegar, que la cureta sí logra llegar. Si estamos tocando ya superficie radicular, la superficie radicular queda un poco rayada por el ultrasonido. La cureta lo que viene a hacer es alisar esta superficie, dejarla lista para una nueva reinserción, ya sea epitelial, de tejido conectivo, pero el tejido se va a adaptar mucho mejor a superficies lisas que a una superficie rayada. Que si el paciente se nos descuida, esas rayas son de nuevo una retención mecánica para la placa. Y entonces agravamos la situación en lugar de estarlo ayudando. Entonces sí, combinar estas dos. Me gustaría tocar este tema porque siempre hay dudas en cuanto a la instrumentación ultrasónica. O sea, ¿por qué hay tantas puntas? ¿Por qué veo cómo se usan? ¿Qué hago? ¿Cuál me sirve para qué? Hay una punta universal que se utiliza para todos los pacientes y no es así. ¿Qué es lo que podemos nosotros, en artículos bastante recientes, este es del Journal of Periodontology del 2019, qué podemos nosotros saber en cuanto a la instrumentación?
¿qué podemos nosotros saber qué beneficios obtiene? Bien, sabemos perfectamente que eliminando placa y eliminando cálculo disminuye la irritación de los tejidos y esto hace reversible la enfermedad periodontal en escenarios ligeros, ¿no? En escenarios leves. En escenarios severos, pues, hay muchas situaciones que ya lo vimos, no son reversibles. Pero siempre está esta duda. Y mi paciente ya necesita raspado y alisado. Necesito entrar subgingivalmente. Primero limpio, después me espero y luego hago el raspado y alisado, o si hago todo al mismo tiempo tengo mayor beneficio. Bueno, este artículo justamente investigó lo que querían hacer es saber si hacer profilaxis profesional, hacer una limpieza profesional antes del raspado y alisado daba mayores beneficios que hacer todo al mismo tiempo. Y tal cual como lo menciona en las conclusiones, perdón, lo dice tal cual. La limpieza dental profesional antes del raspado y alisado no mejora los resultados clínicos del raspado y alisado. No hay un efecto a largo plazo en los periodontopatógenos del biofilm subgingival, así como los biomarcadores del fluido crevicular después del raspado y alisado. Eso quiere decir que podemos hacer todo al mismo tiempo. Si nos esperamos, no vamos a tener un beneficio mayor. Podemos entrar sin problema en ese momento. Si los tejidos están muy inflamados, entramos simplemente con mayor cuidado. Hay muchos diseños de curetas, vamos a ver algunos, que pueden ayudar a que los tejidos no se nos lesionen. Sin embargo, le estamos ayudando muchísimo al paciente. Estamos haciendo algo muy bueno por el paciente. Este otro habla mucho sobre un protocolo que se llama desinfección a boca completa. Esto es, todo lo que necesite el paciente lo haces en una sola cita. Limpiezas, si necesitas hacer la extracción de algún resto radicular, haces absolutamente todo en una sola cita. Es la desinfección a boca completa. Y este artículo lo que hizo fue estudiar los beneficios que se obtienen de hacer este tipo de protocolos en pacientes diabéticos tipo 2. Y definitivamente, como ya lo sabemos que hay un enlace muy directo entre el control de la enfermedad periodontal y el control glucémico de la diabetes, pues bueno, en esta situación también mejoran las condiciones orales de los pacientes diabéticos al hacer todo lo que necesites en una sola cita. Control periodontal, control de infecciones y puedes mejorar muchísimo el tratamiento del paciente para evitar alguna reincidencia, para evitar alguna reinfección en un sitio que no tenía periodontopatógenos. Esto ayuda muchísimo. Y ahora, ultrasonidos. Estos que estoy mostrando son ultrasonidos de los que les puedo hablar porque específicamente son los que yo utilizo. Porque sé cómo funcionan, están completamente probados y bueno, como recomendación, sí, la calidad de estos equipos es bastante buena. La comodidad que da para el paciente, la ergonomía que se tiene en la pieza de mano, todo esto ofrece muchísimas ventajas. Sin mencionar la cantidad de puntas que se tienen, que hay muchísimas que nos pueden ayudar. Voy a hablar de unas muy específicas que son las que yo utilizo y empezando por una punta que ellos la catalogan como la G1. Esta punta para mí es la más versátil de todas. Este es mi caballo de batalla. Con esto puedo eliminar cálculo supragingival. Con esto puedo eliminar grandes depósitos de cálculo, que es más que nada la función principal de esta punta. Solamente hay una advertencia. De esta punta se utilizan todas las superficies, excepto la punta. Se puede, pues, tornar un tanto agresiva esta punta si ponemos en contacto directo con el diente solo la punta. Se vuelve muy agresiva. Pero podemos poner las partes laterales, podemos poner la parte interna. Eso sí nos va a ayudar muchísimo a eliminar el cálculo.
Y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo eliminar el cálculo. En este caso es un tipodonto, es un simulador en donde se le agregó cálculo artificial. Es una combinación entre arena y pegamento. Se utiliza la punta G1 y observen cómo la misma forma de la punta que tiene distintos vértices nos ayuda a poder quitarlo. Potencia que se necesitaría en este caso en algunos modelos de este ultrasonido es G3. Pero observen el movimiento. No es un movimiento como lo haríamos con las curetas o con escariodontos. Es un movimiento como de barnizado, que lo que hacemos es ir eliminando el cálculo poco a poco. En muchos pacientes que tienen una cantidad de cálculo muy parecida a esta, el cálculo se fragmenta inmediatamente. Empezamos a quitarlo, ¡pum!, y se fragmenta. Y podemos estarlo eliminando en grandes depósitos. Pero me ha tocado pacientes que tienen ese tipo de comportamiento con su cálculo, que no se quita, entonces voy poco a poco. Trato de dejar que el ultrasonido haga su trabajo. No me voy a querer estar quitando y ser muy agresivos y querer la máxima potencia. No, tengo que dejar que el ultrasonido haga su trabajo. Simplemente deposito de manera suave, no estoy haciendo mucha fuerza en las manos y esto me ayuda a eliminar el cálculo como lo vimos de esa manera. Punta G2. Esta punta, al contrario de la G1, es utilizada solo la punta. Las partes laterales, la parte interna y la parte externa de la punta no tienen una función muy grande. Esta punta es específica para quitar ciertas manchas. Si recuerdan la fotografía que les pasé hace un momento, en donde se veía en la parte proximal las manchas, ese tipo de manchas se pueden eliminar con esta punta. No confundamos la eliminación de este tipo de manchas con procedimientos de blanqueamiento. Por favor, esto es para manchas que están muy identificadas como extrínsecas, que se depositaron sobre el esmalte. Vamos viendo. En esta situación se va a ver ese incisivo lateral con manchas muy evidente. La punta, en este caso que es como de cola de castor, se va a utilizar esa colita de castor y se puede utilizar en G al máximo. Es lo máximo que podemos utilizarlo. Si el paciente siente un poquito de disconfort, si siente un poco molesto, podemos bajar la potencia sin problema alguno. Esta punta la vamos a utilizar directamente sobre la mancha, haciendo un movimiento como de cepillado, como si estuviéramos queriendo arrancar una resina que se nos haya quedado adherida, o como si estuviéramos limpiando la loseta de vidrio. Ese movimiento es el que empezamos a hacer. Entonces, si se fijan, la eliminación de la mancha se da prácticamente por completo. Importantísimo pulir. Muy importante, después de usar esta punta, hay que pulir la zona, porque la mancha va a dejar esta superficie muy rugosa, muy rugosa. Yo específicamente utilizo aeropulidores. Ya tengo un tiempo que no utilizo los cepillos profilácticos. Y de hecho sí les voy a mostrar un poquito de qué es el beneficio que me da el tener un aeropulidor. Varios G4. Esta punta, en mi experiencia y en lo que yo he visto en muchos odontólogos que utilizan este equipo, la G4 es la que más usan. Y si bien sí es la más noble de todas las puntas, es una punta completamente cónica, es una punta que no tiene vértices, es una punta que no va a ser muy agresiva. Yo solo la utilizo para situaciones subgingivales. Todo lo que trabajo supragingival lo hago con la G1. Voy a entrar subgingival, entonces cambio de punta,
me voy a G4 y empiezo a trabajar subgingival. Me lesiona mucho menos los tejidos y es muy noble en el tacto con las profundidades del surco o profundidad de bolsa, si es que ya la hay. Esta punta no es para tratar bolsas periodontales 5 o 6 milímetros. No, yo la recomendaría a un máximo de 4 milímetros. Puedes entrar un poquito para limpiar esa situación. Y entonces, la punta G4, ahí nos están dando el ejemplo de cálculo que ya se encuentra subgingival y cómo la punta entra dentro de la bolsa periodontal, dentro de este surco que ya está muy elongado y puede ir eliminando placa por la irrigación que contiene, puede ir eliminando placa y puede ir eliminando cálculo. También potencia, G, un máximo de 3. ¿Qué pasa si nosotros le subimos más de lo recomendado? Podemos hacer que el paciente sienta mucha incomodidad o podemos fracturar la punta. Y es lo mismo. Están viendo el mismo movimiento, un movimiento que estamos haciendo como de barnizado. Y justamente como lo mencionó ahí los subtítulos, esto es antes de hacer el raspado. Antes de meter curetas, metemos esta punta, eliminamos los depósitos grandes de cálculo. El ultrasonido básicamente nos hace el trabajo rudo, el trabajo tedioso que es quitar el cálculo muy grande. Cálculos pequeños, ya los empezamos a identificar con la cureta y entonces comenzamos a entrar directamente con la cureta. Y vean cómo la punta, al ser más noble, te irriga el interior de la bolsa periodontal y te ayuda a eliminar el cálculo que se encuentra ahí debajo. G6, la más usada por muchísimos dentistas. Esta se usa para porciones interproximales, para sitios también donde la papila está muy pequeña, ya no entró G1, ya no entró G4 y podemos entrar un poquito con G6 y terminamos con curetas. Este tipo de puntas, desde luego que pues hay que tenerles un poquito más de respeto porque si utilizamos mucha potencia y más con G6, se fractura y se fractura muy fácil. Y pues sí me gustaría decirles que una punta G6 fracturada es una punta que ya no sirve, hay que reemplazarla. Y podemos fracturarla en el primer uso, desde luego. Si utilizamos una fuerza muy fuerte con la pieza de mano y una potencia muy alta en el equipo de ultrasonido, es la receta para fracturar puntas. El desgaste natural de la punta debe ser un poquito imperceptible. Específicamente en SK tiene en todos los equipos viene como una tarjetita en donde pones tu punta y te dice cuándo ya necesitas reemplazarla. Es una guía muy sencilla para poder saber cuándo tienes que reemplazarla. Cuando tenemos que reemplazarla, las puntas ya no son tan eficientes, el equipo puede ir poniendo un esfuerzo mucho mayor y al final echamos a perder nuestro equipo que debería habernos durado muchísimo, muchísimo más. Y entonces, si se fijan, es un movimiento suave, es muy suave el movimiento que se hace para quitar el cálculo, para quitar la placa, es un movimiento muy, muy, muy suave. No estamos haciendo ningún esfuerzo, no estamos amartillando el diente, estamos dejando que la punta de ultrasonido viaje suave por el diente. Ahora, ya hicimos el trabajo con ultrasonido. ¿Qué ventajas nos dan las curetas? Estas son curetas que yo utilizo. Me gusta mucho este tipo de curetas. Estas curetas que las ven amarillas, el metal se ve amarillo, es una tecnología que le llaman XP. Esta tecnología, que es exclusiva de la marca American Eagle, hace que no tengas que afilar tus curetas. Estas curetas no necesitan un afilado, el filo es muy duradero, es muy, muy, muy duradero, soporta muchas pasadas, muchos raspados,
manteniendo un filo muy, muy grande. Y lograron hacer que este metal, este tratamiento de metal, les permite hacer que las hojas sean mucho más delgadas y mucho más pequeñas. Las que están viendo en las fotografías son los instrumentos que son 30% más delgados que una Gracie 1.2 convencional. Y ahorita van a ver la ventaja que yo he visto en utilizar este tipo de curetas. Yo nunca menosprecio una cureta porque sí nos puede dar una ayuda muy grande en el tratamiento de los pacientes. Yo no le dejo todo el trabajo al ultrasonido. La cureta es esencial. Diseño de estas curetas, el filo es bastante duradero, bastante bueno y la punta no es aguda. La punta no es aguda, la punta es Roma. Observen una Gracie 7.8. Se mantiene el diseño original de la Gracie, pero es mucho más delgado, es mucho más pequeño y es mucho más afilado. Este es un escariodonto, el Blackjack. Este escariodonto le hicieron una modificación para que no sea como el jacket que nosotros conocemos, que es completamente recto y una hoz, sino que aquí le dieron una cierta curvatura para hacerlo más ergonómico, para que pueda entrar a sitios en donde pues, los escariodontos comunes no entran. El Blackjack sí tiene la punta aguda, es una punta muy filosa, aquí hay que tener cuidado. Este no se utiliza subgingival, este se utiliza supragingival y la punta nos puede ayudar en sitios interproximales en donde por ahí hay un pedazo de ese cálculo que parece calcomanía y que podemos estarlo eliminando muy fácilmente con este instrumento, que es mucho más ergonómico. Esta combinación de instrumentos, que estos 3 instrumentos que les mostré, bueno, son un ejemplo de una amplia variedad que hay en instrumentos XP. Está Eagle Talon, Eagle Claw, que son también escariodontos, que nos ayudan muchísimo en la instrumentación manual posterior al ultrasonido. Esta situación, que es una de las que se me presentan muchísimo, bolsas periodontales de 9 milímetros, 10 milímetros, defectos óseos verticales, que dices, ¿cómo entro? ¿Hay puntas de ultrasonido que entran ahí? Sí, específicamente para el equipo Varios. Está la punta P10, es una maravilla esa punta, y la podemos utilizar para entrar a bolsas periodontales muy, muy profundas. Pero, ¿qué pasa con la cureta? ¿Qué beneficio me da una cureta que sea 30% más delgada y más pequeña? Me da el beneficio de que si yo necesito entrar en esa profundidad, entro perfectamente, la angulación de la cureta me permite hacerlo y radiográficamente estoy en el fondo del defecto. Estoy sobrepasando el cálculo y yo sé perfectamente que estoy teniendo contacto directo con la superficie radicular, porque la misma anatomía de la cureta me lo permite. Al ser una hoja pequeña, puedo ser más preciso. Incluso si utilizamos microscopio y estamos viendo el fondo de la bolsa con el microscopio, la cureta vamos a ver cómo se adapta perfectamente. Este es el gran beneficio de tener este tipo de tecnología. Pudiera parecer que las curetas no tienen tecnología porque no hay electrónica involucrada en esto. Sin embargo, la fabricación de nuevos metales, el tratado de metales que tiene este tipo de curetas, que la hacen mucha más duradera y que les permite hacer hojas muy pequeñas, nos da este beneficio. En la parte, podemos ver perfectamente la parte mesial en la imagen de la izquierda, la parte distal en la imagen de la derecha. Y vemos como en ambas situaciones, mi cureta se adapta perfectamente al fondo del defecto. Como estoy viendo que en la imagen de la izquierda, en la cresta distal del primer molar, pudiéramos decir, no, es que el cálculo está justo a la altura de la cresta. Entonces, como topecitos que se ven en la raíz. Pero cuando entra la cureta y tomas la radiografía, te das cuenta que tu defecto está hacia vestibular. O sea, no tengo hueso en vestibular. Por eso mi cureta pudo entrar.
La cureta entra a sitios donde la vista normal nos engañaría, donde incluso la sonda pudiera decir, híjole, aquí entro, pero con la sonda. ¿La cureta entrará? Claro que entra. Si utilizas curetas pequeñas, si utilizas diseños que te lo permitan. Vamos a un apartado que a veces lo dejamos un poco de lado. Lo ignoramos un tanto y es muy importante porque ya que alisamos, ya que quitamos cálculo, quitamos placa, ¿qué vamos a hacer? Pulir la superficie. ¿Por qué pulimos la superficie del esmalte? Y en algunos casos pulir la superficie dentinaria. Porque lo que necesitamos es dejar una superficie lisa para evitar una retención mecánica de la placa. Evitar que la placa llegue y se acumule. ¿Se va a acumular? Claro que sí. Se va a adherir. Pero si está muy lisa, va a llegar el cepillo y entonces se lo va a llevar muy fácil. Podemos hacer que sea mucho más sencillo el cepillado y el cuidado que tiene el paciente en casa. Yo utilizo un equipo como estos, que es un aeropulidor. Y este aeropulidor me gusta mucho porque el polvo que contiene tiene partículas siliconadas. Estas partículas siliconadas llegan, rebotan perfectamente sobre la superficie del esmalte y lo dejan liso. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo utilizar este equipo, ¿va? Este equipo se utiliza de cierta manera para no afectar el surco. Observen cómo lo que hago es en 45 grados con un eyector de preferencia para que esté absorbiendo el líquido y el polvo. No toco el surco, nunca lo hago en sentido hacia el surco. Vean cómo la mancha que está en proximal de esos dos incisivos que se van a limpiar se elimina en el momento de estar pasando el aeropulidor. Manchas de cigarrillo, manchas de té, esas manchas extrínsecas se eliminan muy fácil con un aeropulidor. Ese tipo de manchas que son clásicas de los fumadores, que nos tomaría mucho tiempo con el ultrasonido y estar tallando. Ustedes nada más quiten placa, quiten cálculo y dejen que esas manchas sean trabajadas con el aeropulidor. El cepillo profiláctico no termina así, o sea, no hace esa eliminación de manchas. Y el aeropulidor sí lo hace. Aparte limpia superficies como resinas. Si limpian resinas, mi recomendación es que después utilicen silicones para recuperar el brillo de la resina. A la amalgama le quita esa capa de este óxido que se forma, esta capa más oscura que se forma encima de las amalgamas, el aeropulidor las elimina. Si voy a pulir disilicato de litio, circonia, todo esto es muy noble con todos los materiales de restauración. Por eso mi elección es el aeropulidor, porque los pacientes tienen distintos materiales de restauración y la pasta profiláctica no siempre te puede limpiar todas estas superficies. Y la potencia que tiene con el agua que va saliendo a presión, en proximal te ayuda a limpiar, te ayuda a limpiar perfectamente toda la superficie dental. Es muy noble si lo utilizamos correctamente. Y estos son los resultados que podemos obtener con los pacientes. Este es un caso que pues ya llevó un tiempo que se trató, que se llegó a una salud periodontal, que los tejidos se ven desinflamados. Es una paciente que de hecho va a ser tratada en ortodoncia, que bueno, ya a estas alturas ya el tratamiento de ortodoncia ya está llevado a cabo, pero este es un claro ejemplo de el tratamiento periodontal siendo la base de todo lo que puede seguir, de todo lo que necesitamos hacer. En la parte superior, ya que tenemos tejidos desinflamados, podemos ver perfectamente la extensión de esa caries del incisivo lateral, que con los tejidos inflamados no podíamos porque se nos montaba un poquito la encía y nos muestra muchos problemas. Hay consecuencias también. Podemos ver en el primer molar izquierdo cómo tenemos ahí una pequeña recesión en palatino.
a consecuencia de la enfermedad periodontal. Pero teniendo ya muy en claro eso, yo puedo utilizar algún tipo de pasta tópica para prevenir la sensibilidad, para prevenir caries, se desencadena una serie de situaciones después de esto y la odontología se vuelve realmente preventiva, que es algo que queremos perseguir mucho. Queremos esta odontología preventiva, necesitamos terminar un buen tratamiento periodontal para identificar todo lo que tiene el paciente y automáticamente el paciente se siente cuidado, se siente resguardado en el consultorio y no deja de visitarte. No deja de visitarte porque quiere estar así como tú ya lo estás dejando. La fotografía intraoral es un elemento extraordinario que tenemos para poderle decir al paciente, observa cómo estás, así queremos mantenernos, así queremos estar de sanos. Esta es la misma paciente. Aquí esta fotografía me agrada porque se nos descuidó un poquito. Esta es una visita que ella hace y pues se le muestra perfectamente cómo en los incisivos ya comienza a tener un poco de placa. Afortunadamente no tenemos un signo clínico muy evidente de inflamación, pero esto mismo se les puede presentar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Igual, ultrasonido, curetas, pulen y regresan a no tener placa, a no tener cálculo. Y sigues en mantenimiento. ¿Pero por qué muestro estas fotos? Que dicen, bueno, pues, ¿por qué lo muestras con placa y eso? Porque esto es una muestra de que el paciente regresa. De que el paciente en el primer signo que dice, me estoy descuidando, doc, necesito que me diga qué estoy haciendo mal, qué cambio, qué hago, con qué puedo manipular ciertas situaciones, el paciente se vuelve muy leal a tu consulta. Estas son otras vistas. En la imagen de la izquierda podemos ver ese tipo de manchas. Esas son las que se pueden eliminar con la punta G2. La punta G2 y después pulir perfectamente. Bien, vamos a dar unas conclusiones antes de pasar a las preguntas que ustedes puedan tener, que ahorita nos las hacen llegar. Y bueno, mi primera conclusión, que es lo que hemos estado viendo en toda esta charla, es combinen instrumentación manual con instrumentación ultrasónica. 100% manual no va a ser tan eficiente, es muy desgastante y podemos llegar a tener problemas pues físicos. 100% ultrasónido, pues no vamos a dejar superficies completamente lisas. ¿Qué queremos? Es llegar perfectamente a los defectos, que es mi segunda conclusión. Tener buen acceso a los defectos es clave para un raspado y alisado. Si no tienes acceso al defecto, si no estás utilizando una cureta adecuada, si se te dificulta la posición de la cureta porque tal vez es muy grande, no vas a poder dar un buen tratamiento. Y la consecuencia es, la enfermedad periodontal no la detienes. Y tercero, el mantenimiento es prácticamente 80% educativo al paciente y 20% la observación que tú haces en el consultorio. Entonces, educar al paciente es algo muy importante porque esto es lo que les va a ayudar a disminuir muchísimo la acumulación de placa post-tratamiento. Lo educamos al paciente antes, diciéndole su condición, enfermedad periodontal, consecuencias, cómo llegó y cómo se pudo haber prevenido. Durante el tratamiento, decirle cómo va a ir la situación, si vamos a presentar algún tipo de recesión, si podemos presentar alguna situación y post tratamiento. Ya llegaste a estar sano, nos vamos a mantener sanos. Y pues bueno, no me queda otra cosa más que agradecer perfectamente a COA que extiende la invitación a poder realizar este tipo de webinars, este tipo de charlas, a Inteligencia Dental, que bueno, nos aloja perfectamente durante esta hora y siempre tiene toda la disposición para mejorar la odontología, para acercar a colegas y para poder estar en contacto con información pues, siempre muy fresca, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo actualmente
en distintas regiones del país para ayudar. Al final, esto es para ayudar a nuestros pacientes y para tener mejores tratamientos. Entonces, muchísimas gracias y bueno, si hay dudas, pues con gusto las podemos resolver.